Darle la bienvenida a Manuel Cabral Franco. Yo me equivoqué cuando dije Cabral Díez hace un rato. Es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, los generadores eléctricos. Manuel, explícanos cuál es la conspiración que tienen los generadores eléctricos que están produciendo apagones. Hay quienes dicen que ven con sospecha que la empresa AES haya sacado su planta de 300 y tantos megavatios y que ha creado una crisis de apagón. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Siempre un placer estar con ustedes. Lo que le pasó a AES fue una salida por un tema fortuito. Tuvieron entonces un desperfecto en la turbina del ciclo combinado y se vio forzado a salir del sistema. No obstante eso, otras plantas generadoras que estaban programadas, que no estaban programadas para entrar, sí entraron para suplir la demanda que se Perdón, presentó. esas plantas que no estaban supuestas a entrar, estaban en mantenimiento. No. Primero, tal vez para clarificar el tema de mantenimiento. Ok. Para comenzar por ahí, ¿verdad? Porque son varios temas. Con relación al tema de mantenimiento, el sector eléctrico dominicano y en cualquier país del mundo es sumamente regulado. Es decir, tú no puedes estar sacando y entrando plantas según tú entiendas. Hay un cronograma, hay un calendario de mantenimiento que se hace el año antes. Entonces, el año antes tú presentas tu solicitud, tomando en cuenta cuáles son los requerimientos del fabricante y de los equipos de mantenimiento de las plantas. Tú se lo presentas a las autoridades regulatorias y las autoridades regulatorias, viendo todas las solicitudes de mantenimiento. Dice, esta es la programación. Exactamente. Y de demanda de las distribuidoras dicen, esta es la programación. Okay. Y hace un calendario en el año tomando en cuenta toda la fluctuación que se proyecta de la demanda. Entonces, eso es lo primero. No había ninguna planta que entró a mantenimiento por casualidad ni nada, sino fue dentro del calendario de mantenimiento. Pero no hubo un accidente, porque dicen, hay fotografías que presentan daños severos. Eso fue un rayo realmente. Porque la gente dice, no tienen un sistema de pararrayo, una planta una inversión de esa magnitud como para evitar que un rayo pueda producir severo daño que van a sacar por semanas un sistema energético. Sí, le estaba hablando de todo el sistema eléctrico. Sí. Con relación a AES... Sí, en el caso específico. El caso específico de AES sí fue un caso fortuito causado por una descarga eléctrica que tuvo un impacto en la generadora como tal. Y eso la llevó a sacarla del sistema por un tiempo. Ya han dicho, públicamente lo han dicho, porque son dos componentes. Está la turbina de gas, que genera con gas natural, que ellos importan por esa misma terminal, y está el ciclo combinado, que básicamente coge los vapores de la planta de la turbina de gas natural y vuelve otra vez y genera. Entonces, por eso son plantas tan eficientes, porque tú tienes el ciclo combinado completo. Lo que el desperfecto, vamos a decir, estuvo o el caso causado por esta descarga, estuvo en la parte del ciclo combinado. Es decir, en la parte donde trabaja con los gases. Yeah. Entonces ellos han prometido que para final de mes ya van a comenzar a inyectar ciento y pico de megavatios, 110 megavatios, para hasta escalarlo hasta 200 megavatios. Okay. Entonces, ese déficit que causó, claramente causado, con la salida de los 319 megavatios de AES Andrés, comenzó a ser suplido por diferentes generadoras que no estaban programadas y que estaban en calendario de mantenimiento o que estaban produciendo por debajo de su capacidad o en algunos casos que no estaban produciendo generación del todo. ¿Y qué hicimos en ese momento? En ese momento el trabajo de nosotros fue coordinar con el gobierno, con las autoridades regulatorias dominicanas, hacer un listado de qué generador estaba disponible, qué generador estaba generando por debajo de capacidad, a cuál generadora se podía poner a inyectar si se buscaba combustible, es decir, porque a algunas le faltaba combustible, pues no estaba en programación para entrar. Entonces le enviamos un listado a las autoridades regulatorias con toda esa data y nos pusimos básicamente a las órdenes. Y el compromiso ha sido del sector generación es de subsanar ese déficit causado por AES, que claramente es un impacto al sistema porque es la planta más barata del sistema. Entonces, ese es el compromiso que ha habido.
Han entrado generadoras, primero entró CESPEM con 200 megavatios, ese está en San Pedro de Macorís, entró con Y esa no estaba generando. 100 megavatios estaba generando. Y puso 200, o Y sea que puso 200 compensó la tercera parte de lo que salió por la de la AES. Correcto, posteriormente entraron San Felipe en Puerto Plata, ¿Esa cuánto? esa entró con 110 megavatios. Sí, banda. Y entró también Jaina TG, aquí en Jaina, de la compañía Jaina, con 100 megavatios. O sea Sí. que esas tres casi compensan la salida de... Y esas tres no estaban, esas 300 no estaban en producción. Correcto, no estaba en producción. Lo que pasa es que también es un tema financiero, en el sentido de que son plantas, tú estás sustituyendo la planta más barata por... Sí, por- pero en por- este momento hay la cantidad, se genera hoy, Sí. hoy la cantidad de energía que necesita el país. Sí, sí, claro. Es decir, hay capacidad de generación. Más aún, en la República Dominicana, como bien nosotros lo hemos destacado anteriormente y las propias autoridades lo han dicho, vienen entrando una serie de parques renovables al país, Sí. tanto energía eólica como solar. Hay 300 megavatios que van a entrar en los próximos 2 años al país. Pero de esos 300 megavatios ya hay varios parques que están en su etapa final y uno, Larimar 2, que es Dopo, que es la réplica del 1, ya existe, está operando en el sur del país de la compañía Jaina, está listo para entrar al sistema. Así que ahí hay cerca de 50 megavatios del parque Larimar 2 que están listos para entrar en cualquier momento. Lo que simplemente se está trabajando ahí es un tema de concluir la parte regulatoria. Pero ya los molinos están instalados, toda la parte eléctrica está lista para inyectar. Y ahí hay 50 megavatios adicional. Y lo pueden poner mañana a generar en el día de mañana. Desde el punto de vista del asociado, sí, Sí. está listo para generar. O sea, técnicamente Bueno. se puede poner a generar. O sea, que Es no decir, la crisis no es por falta de oferta, No, sino no, exacto. de precio. Entonces, si hay oferta, es decir, hay producción suficiente para satisfacer el consumo. Entonces, ¿por qué hay apagones? El tema que tenemos que ver es la película completa del sector eléctrico, porque el sector eléctrico tiene muchos componentes. Y ustedes mencionaron cuando, antes de entrar a esta entrevista, uno de ellos, que es el tema del precio del petróleo. Ajá. El precio del petróleo se ha disparado en el último año, es decir, desde el final del año pasado ha comenzado a subir, tal vez por arriba de las proyecciones que se tenían. Sí. Y eso ha tenido un impacto importante en los precios de generación. Generación es cerca del 80% del costo de generación son los combustibles que tú utilizas. Entonces eso ha tenido claramente un impacto en los precios de venta y a la vez en los precios de compra de las distribuidoras. Además de eso, ha habido una sequía en el país, especialmente en la parte norte del país, la cual entendemos que debe ser más destacada porque eso es algo externo a todas las partes. Las hidroeléctricas del país son propiedad del Estado Dominicano y la verdad que están en una situación diferente a la que estaban en el 2017 y 2016. Es decir, Y que ahí el costo Cuando de generación tuvimos 2 o es- 3 años de lluvia continua, incluso llovió en periodos de sequía. correcto. En periodos normales de sequía llovió en los últimos 2 años. Este año bajó la cantidad de lluvia. Claro, y los últimos 2 años teníamos récord de generación, andaba por el 14% de la generación dominicana provenía de las hidroeléctricas. Por la cantidad de agua que había. Exacto. Correcto, este año no, este año, si el año pasado se generaba 300 megavatios, 400 en hora pico con las hidroeléctricas, en el día se está generando 60, 80 megavatios con hidroeléctrica, lo cual es un tema también que hay que resaltar. no solamente de oferta, sino también de precio, porque el precio de ellos es bastante reducido. Claro, si tú entras en el orden de entrada según el precio, las hidroeléctricas también abajo también, junto con las plantas sumamente eficientes como AES Andrés. Y el tercer componente es, que también es un elemento externo, es el calor que ha hecho. Hemos pasado, cada vez los veranos son más calientes y este verano no fue diferente. Este verano fue sumamente caliente y si tú comparas la demanda que hubo en 2017 versus la demanda que hubo en 2018, este año fue mucho mayor por el calor que hizo. Entonces, si tú concentras esos 3 elementos que acabo de decir, pone al sistema en una situación difícil. Pero usted dice que no hay problema con que hay generación suficiente. Sí. Entonces ese no es el problema. Claro. El problema es financiero. Y más un problema de planificación. Aquí hemos discutido por años qué se debe hacer con el sector eléctrico
se trató de hacer un pacto eléctrico en el cual se tomaban en cuenta todas las problemáticas que se saben y que se han estudiado y que expertos han venido, tanto internacionales como locales, a discutirla. Y la verdad que es tiempo de ponerla en marcha. Vamos a hablar del pacto eléctrico, pero antes vamos a cerrar el otro aspecto. El problema financiero también se puede ver de otro lado. El gobierno planificó el presupuesto sobre la base de un promedio de $49 el barril, creo que fue. Y el promedio debe haber ido este año como por 64, por ahí el promedio. No es la primera vez que pasa de 70 este año, ya un par de veces antes había estado, llegó hasta 73 en algún momento. Yo creo que el promedio debe andar por 66 o 67 en este año. Es decir, eso es mucho dinero en relación a... ¿Y las EDES? ¿Cómo anda la situación financiera de las EDES? ¿Cuánto es la pérdida que son las que tienen en este canalizan momento? la producción. La pérdida que tienen las EDES entre lo que ponen en línea y lo que cobran. Tú decías en una, Porque eso es importante mencionar, es decir, aquí los generadores, aquí no, en toda parte del mundo, la matriz de generación genera para las distribuidoras. Exacto. Es decir, los generadores no tienen un contacto directo con el cliente. Los generadores no son que abastecen directamente a los clientes. Es decir, el cliente de la generación son las distribuidoras. Ellos son los mayoristas que le ofrecen al distribuidor, al detallista, y el detallista son las distribuidoras. Correcto, que en este caso, inclusive en la República Dominicana, está dual. Ellos son distribuidores y comercializadores. Sí. Hay otro país que tú tienes generación, transmisión, distribución y comercialización. En la República Separado. Dominicana las distribuidoras son distribuidoras. Bueno, el año pasado ellos cerraron en 30% pérdida, es decir, que redujeron algo ahí. Porque estaba en 32, 32 33. por ahí. Exacto, Y 32. realmente se redujo a 30. Se redujo a 30, y este año ha sido la misma tendencia. Lamentablemente tenemos que seguir trabajando en eso es el corazón del problema del sector eléctrico dominicano y por eso es importante mucho mejor planificación. No solo por el tema del petróleo, yo le quise poner la película completa porque tanto que no cuentan con una producción de hidroeléctrica importante, y también por la alta demanda que tuvieron los clientes de las distribuidoras, las tres factores inciden directamente en su comportamiento financiero. Entonces, ya estamos a final de año y todo eso se viene arrastrando en el 2018. ¿Cuánto se han estimado el subsidio al sector eléctrico para este año? ¿Cuánto estaba estimado y en cuánto puede terminar con este tropiezo que ha habido? La verdad que es muy difícil en este momento, estamos tratando de calcular cuál va a ser. Se ha hablado de 50 millones de dólares que ha habido. ¿En todo el año? No, por la ¿O por crisis. mes? Por la crisis, por la Ah, situación mundial, es decir, están hablando 50 millones adicionales por mes. Por mes, 49 por mes, por lo mes. menos. La verdad que nosotros estimamos el año pasado que comprar la totalidad de la energía en la República Dominicana andaba por los 240 millones de dólares. 240 Sí, de subsidio. el faltante. Y por eso tal vez nos parece un poco alto los 50 millones 50 mensuales que están estimando adicionalmente. Es decir que son números bien finos que hay que hacer porque depende de qué demanda ellos abastecen. Hay que tomar eso en cuenta, qué generación entra, y si tomando en cuenta el precio de cada una son bastante diferentes. Entonces ustedes Manuel, no tienen una apreciación de cuál es el subsidio. ¿Cuánto Estamos, fue estamos trabajando en ver cómo terminar los números. Todo esto está ¿Y el pasando. año pasado en cuánto terminó el subsidio? No tengo el dato exacto. No lo en este tiene. momento. Mira, a ver si me ayudas por lo menos a mí a entender esta mecánica. Hay un sector que produce, yo pongo 100. Tú me compras para distribuir, pero tú estás perdiendo el 30% en lo que distribuye. Tú tienes un problema financiero. Tú no me puedes comprar todo lo que yo produzco, porque pierde cuando lo sirve. Entonces, las distribuidoras tienen que manejarse con sus disponibilidades económicas para poder servirle al consumidor. Y eso no depende de la oferta, sino depende de mi capacidad
económica. Y por eso, entonces, muchas veces yo tengo que no servir la cantidad de energía que me están demandando porque no la puedo pagar. ¿Correcto? Sí, ese es el corazón del problema eléctrico dominicano. No una cosa que nosotros decimos, es algo que se ha establecido, que expertos lo han dicho. Hay inclusive un monto de dinero indicado, reconocido por la propia CD, de cuánto sería tratar de solucionar ese problema desde el punto de vista de distribución, anda entre los 600 y 800 millones de dólares. La realidad es esa, la realidad es que ellos tienen unas pérdidas y las distribuidoras, esa pérdida hay que bajarla, por eso se tiene que tener mucho mejor planificación, porque tiene que haber un cronograma de reducción de pérdidas para que ellos puedan dar la totalidad de la electricidad en el país. Bueno, pero ¿a qué se debe que no se haya podido firmar el pacto eléctrico? Después de 2 años que hubo de negociaciones, de conversaciones. Según yo entiendo, fue más de 2 años. Fue enero, bueno, sí, 3 años. Fueron casi 3 años. Casi 3 años. Fueron 3 años. Y yo participé ahí en la etapa final, ya cuando se hicieron, cuando se hizo un esfuerzo real de llegar a acuerdos, que se había negociado la parte, vamos a decir, más técnica, y faltaba toda la parte política, vamos a decir, y la parte de los Pero temas. ya hay de unos los temas acuerdos cruciales. acordados. No, hay un pacto listo para firmar. Es decir, no hay acuerdos cruciales, hay un pacto listo para firmar. Pero eso fue a final del año pasado que se iba a firmar. Eso Y fue. estamos llegando ya a octubre. Sí, y la pena es que ese pacto tiene cronogramas, tiene acciones a tomar. La Superintendencia de Electricidad, por ejemplo, ha ido trabajando en las cosas que el pacto le asignaba. Ajá. Ellos han ido trabajando, han ido sacando reglamentos, es decir, de alguna manera ha ido tratando de aplicar el pacto. Pero la verdad es que, si bien hay muchas personas que se oponen, o algunas personas que se oponen al texto final, cómo quedó el pacto, si va a servir, si no va a arreglar, nosotros vemos desde el punto de vista de que hay acciones concretas a tomar, hay cronogramas, por ejemplo, hay cronograma de reducción de pérdida, hay cronograma de abastecimiento de electricidad, hay una transición a la tarifa técnica tal vez muy larga, algunas personas la encuentran muy larga porque es como 10 años, 8 años, pero la realidad es que hay pasos concretos a tomar. Y eso es lo que necesitamos en la República Dominicana. Necesitamos trabajar juntos, coordinados, que el sector tenga una planificación mucho mayor. Por ejemplo, volviendo a la situación actual, ¿qué pasó? Bueno, tuvimos la salida de AES por el evento le enviamos la lista de generación disponible. ¿Y qué hizo el sector de generación o el subsector de generación? Tenía mantenimientos programados. Tú tenías Barahona Carbón, que estaba en repotenciación, no estaba en mantenimiento, como se ha dicho, sino que está en un proceso de hacerla más eficiente, inclusive va a poder inyectar un poco más de electricidad. Tiene 1 año y pico en eso, así que eso no es nada nuevo. Pero en el resto del año, y viendo las motivaciones de las autoridades de que va a haber gran déficit, los generadores vieron su cronograma y siguieron concesiones. Por ejemplo, CESPEM, que se ha hablado, la de San Francisco de Macorís, que va a salir completa en octubre, ellos cambiaron el cronograma y van a mantener 200 megavatios siempre en el sistema. Es decir, en vez de sacar 200, ellos pueden generar 300 megavatios, en vez de sacar 200 a la vez, están sacando 100 megavatios solamente. Así hay otras que han pospuesto para el año que viene cierto mantenimiento. Si dentro de lo que se puede, por las especificaciones técnicas de la generadora y la posibilidad de posponerlos, se han pospuesto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para lograr que realmente haya electricidad en el país. Anoche, por ejemplo, muchas gracias, muy amable. Anoche, por ejemplo, yo estaba viendo, ya cerrando el día, 2 noticias que me impactaron mucho con relación a las consecuencias de no tener energía eléctrica. Una es un liceo, es decir, una escuela pública, que no podía dar clases porque no tenía energía eléctrica. Y eso es grave. Y lo otro es los amigos del sector de mayoristas haciendo una declaración que ese sector está sufriendo bastante el tema del déficit Eléctrico por problemas de refrigeración. Claro, exacto, claro. pues no, y la cadena completa. Entonces, ahí tú ves cómo tú tienes el sector productivo
porque no solo son las grandes empresas que sufren, sino estos sectores productivos nacionales y la educación dominicana. Entonces, esto es una cuestión de país, esto no es una cuestión de echarnos la culpa el uno al otro y que fuiste tú que tuviste la culpa, que fue aquel. Es una cuestión de buscar soluciones y trabajar en los planes Manuel, que se han pero hecho. tú le diste de lado, en definitiva no me dijiste por qué que no se ha firmado el pacto eléctrico. Porque hay alguna razón, tiene un año casi que dijeron que ya. Y tú reconoces que hay pasos de avance. ¿Por qué entonces no se ha firmado? Bueno, el sector Estamos- social. el Los sector avances social, ocultan otros que son informaciones, por ejemplo, que se requerían o que se les pedía y no se dieron. ¿Qué fue lo que pasó? No, ya esa parte... Ya se transparentó todo. Esa parte se transparentó se todo. había dejado a un lado. No, por ejemplo, hay información que está pendiente, pero fue acordada en el pacto cuando se va a entregar. Por ejemplo, la de la planta Catalina. Por ejemplo, las distribuidoras Y los estados financieros. Es cierto que no se auditan desde el año 2012 los estados financieros. no sabemos, no se publican, pero ¿Ve? no se publican. Sí Ahora, se si lo publican. hacen, no se publica. exacto. Nosotros no podemos decir si tienen estado auditado, no tienen o nada. Lo que pasa el 2012 es que no se publican. Desde Y- el 12, la última vez fue en el 11. Y en el pacto hay un cronograma donde tiene que publicar no solo los estados auditados, sino el plan de negocio, la estrategia anual, un Pero plan. eso no solamente, en la ley también indica que tienen que publicarlo esos estados, ¿no? Sí, pero en el pacto se pone claro y transparente con fechas, Ah. cuándo se tiene que publicar. Entonces, si tú me preguntas a mí con relación al pacto, ahí no hay algo que pueda detener la firma como tal. Por eso nosotros estamos esperando a que nos convoquen a la firma porque entendemos que es algo que se debe de hacer. Tienen 10 meses en eso. Sí. Impacto esperado de las plantas Catalina cuando entren. Que ¿Qué se ustedes le espera? tienen miedo a la planta Catalina, que todo esto también es porque ya está cerca de entrada a la planta Catalina y los sectores empresariales empiezan a patalear. Por eso los apagones. Bueno, la realidad del asunto es que aquí la demanda crece, aquí como todo el mundo, como todos los países, la demanda crece anualmente. Y además hay que tener una reserva fría, por si acaso. Hay que tener, bueno, en este caso precisamente salió a flote la Reserva Fría Dominicana, Sí. que porque habían tres plantas que estaban listas para entrar y que no estaba en el cronograma, pudimos salir adelante. En otro momento, hace varias décadas, en la República Dominicana, a eso hubiese salido y se apaga el país entero. Es decir, tú ves ya como el país Sí. ha ido progresando el sistema eléctrico. En No- oferta de producción. Sí. no como queremos, ¿verdad? En distribución, etcétera, pero la verdad que ha habido rehabilitaciones de circuitos, etcétera. Se ha mejorado bastante. Ahora, Con la entrada a Punta Catalina, el impacto. en el sistema. volviendo al tema, es decir, Punta Catalina se ha retrasado en la entrada, por ende la demanda ha seguido creciendo en la República Dominicana, lo cual es importante tomar en cuenta. Ahora, nosotros siempre hemos dicho con Punta Catalina que el problema no es la generación. Generación hay en República Dominicana, inclusive la matriz de generación dominicana en los últimos 20 años ha diversificado de manera Sí, importante. pero Catalina va a producir a precio más bajo. Ese es el hacer de carbón y que esa es la diferencia. Bueno, vamos a ver cuánto va a producir cuando entre en el sistema. Eso es algo que la verdad que no ha habido una información clara en cuanto a cuál va a ser el precio de producción de Punta Catalina. Pero el tema aquí es distribución y comercialización de la energía eléctrica. ¿Y qué falta para que esté claro a cuánto va a salir el costo de producción? Que Porque las ustedes saben calcular eso. Bueno, de eso depende mucho. Depende mucho cómo le entrega el sistema, si es con contrato, si no es con contrato. Varía bastante. Un escenario, hay diferentes tipos de modelos de negocio en los cuales lo pueden operar. Sí, y la CDE, por fin, ¿qué ha hecho se acabó los acuerdos de Madrid? ¿Qué ha pasado con eso? ¿No se ha renovado? ¿No se han hecho negociaciones nuevas para garantizar precios? En el mercado, ¿dónde que estamos? ¿En el mercado spot o no? Cerca del 50% de la energía dominicana se compra en el mercado spot, lo cual, es un tema que la ley manda que el 80% de la energía se compra a través de contratos.
Es decir, que ahí vamos a decir, estamos en... Ahí- Y no se está negociando porque se suponía que iban a negociar nuevos contratos una vez terminada. Se decía que el problema eran los acuerdos en Madrid que establecían hasta 2018, ¿era? No, 2017. No, 2016. 2016. Ya, Entonces, terminado. se pasó eso. ¿Y qué pasó entonces después? Bueno, lamentablemente hay análisis económicos que dicen que si tuviéramos esos acuerdos todavía, los precios fueran más bajos. Con los acuerdos en Madrid. Claro que el Hoy no se comportamiento- denunciaron esos acuerdos en Madrid Bueno. toda la vida como el gran daño. Es que el tema es, lo que te dan los acuerdos es la planificación. Tú puedes planificarte. ¿Qué pasó en el verano dominicano? Bueno, ya yo le he hablado de los 3 elementos que pasaron. Subió el petróleo, Sí. hidroeléctricas bajaron y hizo mucho calor. ¿Qué pasó eso? Que al tú tener 50% de la electricidad en el mercado spot, que es el mercado mayorista, ¿verdad? Sí. De compraventa, ese mercado subió Claro. el precio. Si tú hubieras tenido esos acuerdos, o tú hubiese tenido otros acuerdos, Hubiera negociado otros. hubiera negociado otro, tú hubiese podido mantener la estabilidad en el precio En el durante precio. todo eso. Ya. Tú no te hubieras expuesto tanto a esa variación, esa fluctuación internacional, que tiene que ver mucho con la tasa de cambio, tiene que ver mucho con los precios internacionales, y que son factores que tú no puedes controlar. Ok. Bueno, Vamos a agradecer la compañía de Manuel Cabral Franco en este viernes, que creo que ha sido ilustrativo para poder comprender un poco el complejo problema del sector eléctrico de República Dominicana. Así que muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por tenerme. Bien.